Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Erimardi Max Crochet. En esta oportunidad les presento un vestido, ¿sí? Que hicimos con punto calado, flecos, picos, de todo. Que también lo pueden adaptar y hacer una remera. Bien, así que tienen dos en uno. Voy a enseñar a hacer paso a paso y ustedes lo pueden adaptar si lo quieren. Remera o vestido. Así que bueno, no perdamos más tiempo y comencemos. Vamos a comenzar entonces a realizar esta remera, ¿sí? Manga larga, súper fresca y divina para el verano. Bueno, comenzamos por la parte de abajo, ¿sí? Vamos a empezar a realizar estos picos, ¿sí? Estas especies de triángulos. Para eso vamos a tomar el material que vamos a trabajar, ¿sí? Como les indiqué, voy a utilizar este algodón y una agujita número 6. Vamos a comenzar entonces con un nudo deslizado y vamos a realizar 4 cadenas, ¿sí? Luego de estas 4 cadenas voy a tomar la lazada y voy a hacer una vareta en la primer cadena, ¿sí? Trabajo el rulito de atrás para que me quede más prolijo. Voy a picar ahí y voy a realizar entonces una vareta, ¿sí? Recuerden que tenemos que hacer esta especie de triángulo, por lo tanto vamos a trabajar aumentos en los laterales. Para esto vamos a nuevamente hacer 4 cadenas, giro y en el mismo espacio donde culminé, ven que tengo la vareta de la vuelta anterior, voy a picar y voy a hacer otra vareta, ¿sí? Ahí tendríamos un aumento. Luego hacemos una cadena de separación, dejamos una cadena sin trabajar, ven, esta no, y en la siguiente voy a tomar lazada y voy a realizar una vareta. Bien, hago la vareta y en esta parte tenemos que hacer otro aumento, por lo tanto hacemos una cadena y nuevamente en el mismo espacio picamos y hacemos otra vareta. Pueden ver aquí entonces lo que estamos haciendo, ven, formando este pico con los aumentos. Vamos a seguir trabajando así. Vamos a empezar con 4 cadenas, giramos, tomamos lazada y en el mismo espacio, ven, pico y hago una vareta. Luego una cadena y donde tengo la vareta hago otra vareta. Cadena, donde tengo una vareta hago otra vareta. Cadena y ahora voy a trabajar el aumento aquí en el último. Entonces tomo lazada, dejo, ven, una cadena sin trabajar, en la siguiente pico y hago una vareta, cadena y otra vareta en el mismo lugar. ¿Ven? Así voy a ir trabajando todas las vueltas necesarias hasta llegar a el cuarto de medida del contorno final. Tengo este triángulo terminado con 9 vueltas, ¿sí? 9 vueltas y en total me quedaron 17 cuadraditos. Bien, contando los aumentos también. Voy a tomar esta medida, ¿ven? En este caso miden 26 centímetros. Y esta medida va a ser un cuarto del total. Recuerden que necesitamos de estos triángulos 4, ¿sí? Entonces, si este mide 26 y necesito 4, voy a tener en total 104 centímetros.
bien, en total. Para la prenda que yo quiero realizar, en este caso está bien esa medida de 104, está perfecto, va a tener un poquito de holgura. Igualmente es una prenda que va a quedar media ajustadita en la parte superior. Así que bueno, eso depende total y exclusivamente de cómo ustedes quieran que la prenda, ¿sí? Por supuesto. Y de la medida que quieran llegar. Bien, entonces de estos necesitamos 4. Bien, esto así sería la mitad del contorno y después necesitamos 2 más. Lo que voy a hacer una vez que tengo estos 4 triángulos va a ser unirlos para ir formando toda la parte superior de la prenda. Vamos entonces a comenzar en la mitad de uno de los triángulos, que sería el costado, ¿sí?, de nuestra prenda. Bien, vamos a comenzar a trabajar ahí. Entonces vamos a picar aproximadamente la mitad, ven, en una de las varetas, y vamos a colocar el material para comenzar en esta parte. Una vez entonces que ya tengo el material donde voy a comenzar, voy a hacer 3 cadenas. ¿Por qué 3? 2 serían una vareta, la primera vareta, y una cadena de separación, ¿sí? Luego voy a tomar la lazada y voy a hacer otra vareta donde ya tengo una vareta, cadena de separación, otra vareta, y así voy a seguir trabajando hasta llegar a este extremo. Llegué aquí a la última parte de la última vareta, ¿sí?, del triángulo, y lo que hago es una cadena y voy a unir al otro triángulo, ¿sí? Voy a contar, recuerden que teníamos 4 cadenas, en la tercera voy a picar, perdón, primero voy a tomar la lazada, voy a picar y voy a realizar una vareta, ¿sí? De esta manera nos queda unida los 2 triángulos. Hago una cadena de separación y vuelvo, mejor dicho, sigo trabajando este punto, ¿sí? Voy a hacer esto con todos los triángulos, con los 4. Bien. Di toda la vuelta entonces uniendo, ven, los triángulos como les indiqué. Llegué aquí a la mitad del primero y me encuentro con el comienzo que tenemos las cadenas. Entonces lo que hago es una última vareta, una cadena, y voy a picar en la segunda cadena. Hago un punto deslizado, luego voy nuevamente a hacer 3 cadenas, voy a girar mi trabajo y voy a trabajar en el sentido contrario. Bien, así voy a trabajar siempre, para un lado y para el otro, ¿sí?, para seguir la orientación que tuvimos aquí, ¿sí? Recuerden que era una en un sentido, otra en otro, bueno, para seguir esa orientación, ¿sí? Vamos a ir entonces a realizar este punto nuevamente todas las veces necesarias, ¿sí? Vamos a hacer todas las vueltas necesarias hasta llegar a la altura de la sisa. Avancé con estas hileras, estas vueltas, mejor dicho, de este punto de red hasta la sisa, ¿sí?, donde quiero que comience la manga. Voy a dejar de hacer estas vueltas completas. En total, miren, recuerden que en el costadito no tendríamos este triángulo por la mitad. Tengo 26 centímetros de acá hasta la sisa, ¿sí? En el vestido, el largo total, ¿ven?, desde el pico del costado hasta la sisa es de 60 centímetros, ¿sí? Mide 60 centímetros aquí todo el costado. Es un vestido corto. Ustedes lo pueden obviamente hacer a la altura que deseen. Y bueno, ese sería hasta la sisa, y luego tenemos los 22 centímetros que van a ser igual
para la manga, tanto en el vestido como en la remera. Ahora lo que voy a hacer es dividir a la mitad y voy a trabajar por separado, así voy formando la parte de adelante y la parte de la espalda. ¿Ok? Así que voy a marcar, aquí va a ser la mitad y la otra mitad de acá, donde tengo el marcador. Y voy a empezar a hacer estas hileras solamente de un lado y después las voy a completar del otro. ¿Sí? Entonces, lo que hago es picar en la mitad. Yo, para que me quede más prolijo después cuando forme la manga, dejé aquí unos puntos en suspenso sin trabajar, ¿sí? En esta zona. En realidad dejé estos dos, vamos a llamarlos huequitos, estos dos huecos de este punto los dejé sin trabajar. Y voy a empezar acá, en esta parte. Voy a comenzar entonces en esta parte y levanto 3 cadenas. Bien, 3 cadenas. Tomo la lazada, voy sobre la otra vareta y hago nuevamente una vareta. Cadena y vareta. Voy a repetir el punto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solo que lo vamos a trabajar solo en la mitad. Llegué con este punto entonces a la otra sisa, ven, donde tengo esta marca porque es donde había terminado anteriormente. Entonces dejo estos dos espacios, en realidad sería un espacio porque el otro corresponde al otro lado. Bueno, entonces en esta parte voy a seguir con este punto, ¿sí? Terminé con una vareta. Para iniciar la siguiente vuelta voy a comenzar con 3 cadenas, giro y hago una vareta. Bien, cadena y otra vareta. De esta manera voy a ir y venir, o sea, haciendo estas hileras hasta llegar a la parte del escote deseado. Si ustedes están haciendo la parte delantera, recuerden que va a ser un poquito menos que la parte trasera. Ahora yo voy a avanzar y les voy a mostrar cómo vamos a definir esa parte. Bueno, así nos quedaría entonces. Realicé 13 hileras del lado de atrás, ¿sí? Para la espalda, y 10 hileras para el lado del frente, ¿sí? Esa sería hasta la profundidad del escote. Yo aquí adelanté un poquito, les voy a mostrar, igualmente ahora se los voy a enseñar. Hice 2 hileras cortas para generar el escote de la espalda y 5 hileras cortas en la parte del frente para el escote delantero. Bueno, estoy ubicada en esta parte que es donde vamos a comenzar a realizar el escote, ¿sí? La profundidad y el ancho que ustedes quieran darle, ¿sí? Depende de su gusto. En este caso yo conté 11 cuadraditos, ¿sí? Y voy a comenzar ahí. Entonces lo que hago es lo siguiente, voy a hacer 3 cadenas y luego voy a picar en el siguiente y voy a hacer una vareta, una cadena y una vareta, ¿sí? Así voy a repetir hasta el final, sería exactamente el mismo punto que venimos haciendo. Terminé la hilera, giré y volví con el mismo punto como venimos trabajando. Y cuando llego a este momento en donde comencé, ven, la hilera corta, lo que voy a hacer es una cadena, ¿sí? Y voy a hacer una vareta picando en esta, en el anterior, y no la voy a cerrar. Y luego voy a hacer otra vareta sin cerrar en el siguiente, o sea, en los últimos dos, donde comencé, ven, hice las 3 cadenas y la vareta, en esa vareta y en la siguiente, bien. Luego la cierro toda junta, ven, y de esta manera hago las disminuciones, ¿sí? En un sentido y en el otro. Para comenzar la siguiente haría 3 cadenas nuevamente como hice aquí, giro y vuelvo a hacer lo mismo. Así serían las disminuciones, todas las que ustedes crean necesarias. Una vez que logramos el ancho del hombro, se los voy a mostrar en el otro, miren,
yo aquí hice una disminución acá, acá y acá, o sea, hice 3 disminuciones. Y luego levanté 2 hileras más sin, como se presentan los puntos, ¿sí? Sin disminuir. ¿Ven? Aquí repetí y repetí. Bien, en total tenemos 2, 4, 6, 8 cuadraditos para el hombro. ¿Sí? Ahora les voy a pasar unas medidas. En total, la sisa completa con, o sea, la altura de la manga completa con el escote incluido, tenemos 22 centímetros. ¿Sí? Bueno, entonces como les mostré, tenemos, así nos queda la delantera y la espalda. Bien, una vez que tenemos realizado esto, el escote, vamos a realizar la unión. ¿Sí? Para la unión, yo elegí hacer un punto deslizado e ir uniendo ambos hombros. ¿Sí? Ustedes pueden hacer una costura, la que les resulte más cómodo, ¿sí? Esto es libre, pero bueno, les voy a enseñar la que hice yo, ¿sí? Simplemente acá tengo ya la primera unión y lo que voy a hacer es ir tomando un rulito de una de las partes, ven solo uno, el que va para así, o sea, la orientación es hacia adentro, y lo mismo del lado contrario, ¿sí? Voy tomando uno, voy tomando el otro, acá sería el de la cadena. Quizás al principio acá es un poco más difícil identificarlas, pero tengan en cuenta que teníamos una cadena de separación y 2 varetas. Si una vez que tengo los 2 rulitos en la aguja, voy a tomar el hilado de la parte de abajo, ¿sí? Y lo voy a pasar por ambos. Lo paso por uno y lo paso por el otro. Y luego por el final. ¿Ven? Ahora quizás no se pueda ver bien, pero voy a avanzar un poquito. Miren, acá tomo uno, tomo el otro, paso por abajo, tomo la lazada, ven, y paso por los 3 rulitos. De esta manera voy a ir realizando esta unión, que sería un punto deslizado, ¿sí? Como les dije, lo pueden unir con costura, ¿sí? Con agujas si les resulta más fácil. Y bueno, así, ven que a medida que voy avanzando es más fácil. De esta manera, ven, voy realizando esta unión. Una vez que doy toda la vuelta de medios puntos, lo que voy a hacer es una vuelta de puntos deslizados, tomando solo el rulito del lado de adentro, ¿sí? Entonces voy haciendo estos puntos deslizados como se presentan y me va a quedar este detalle de borde. Bien, este punto deslizado lo pueden hacer las vueltas que quieran. Yo hice solo una vuelta, pero bueno, queda muy bonito, así que si quieren se pueden animar a hacer un par de vueltas más. Si no, con una queda así. Y con este punto terminamos sería la terminación del escote. Bien, así nos queda el escote terminado. Ven, es muy sencillito. Y ahora vamos a comenzar con las mangas. Bien, nos vamos a ubicar en la parte de abajo de la sisa. Vamos a enganchar así el material en una de las varetas y vamos a comenzar con 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a hacer una vareta en esta intersección, ven, entre la parte de varetas elevadas y para lo que es la manga y lo que era la base, bien. Entonces ahí hacemos una vareta, cadena y otra vareta aquí, ven,
quiero que tengan en cuenta esto. Vamos a hacer varetas en el sentido contrario a como está ubicadas aquí en el delantero o en la espalda. Las habíamos hecho en forma vertical, ¿sí? Ahora vamos a hacer en forma horizontal para el otro sentido y las vamos a ubicar cada vareta en estas intersecciones, ¿ven? En estas partes vamos a ir ubicando las varetas para realizar exactamente el mismo punto que venimos haciendo, pero en el sentido contrario. Entonces, como les decía, vamos a ubicarnos aquí, vamos a picar y vamos a hacer una vareta, cadena y otra vareta en esta otra intersección. ¿Ven? Donde encuentran el agujerito de la vareta o la cadena, van a picar ahí. ¿Ven? Entonces, de esta manera vamos a seguir haciendo este punto formando cuadraditos, pero en el sentido contrario. Les quiero mostrar aquí en esta parte, ven, donde tenemos la unión del hombro. Lo que vamos a hacer es picar aquí en el centro donde habíamos hecho las varetas deslizadas, el punto deslizado. Vamos a picar ahí en el medio para que nos quede prolijo. A ver, vamos a enganchar acá, ahí. Y hacemos ahí entonces la vareta, ¿ven? En el punto deslizado, dentro del punto deslizado. Y seguimos entonces con este punto hasta llegar al comienzo. Di toda la vuelta entonces con este punto. Ven qué prolijito que queda. Y lo que voy a hacer es comenzar una segunda vuelta como veníamos trabajando en el cuerpo, ¿sí? Hago 3 cadenas, giro y voy a empezar el mismo punto en el sentido contrario. ¿Sí? Esto lo vamos a respetar de ir rotando los sentidos de las hileras para que nos quede igual que como hicimos en el cuerpo. Entonces voy a dar toda la vuelta y lo que les voy a enseñar a continuación es cómo realizar disminuciones, ¿sí? Porque ustedes lo que pueden respetar el ancho de la manga que se genera desde la sisa, hacerlo exactamente igual, o si no ir tomándolo para que quede más ajustadito al brazo. Bien, ¿cómo voy a hacer entonces la disminución? Voy a comenzar la hilera en donde la vuelta en donde voy a hacer la disminución con 2 cadenas, ¿sí? En vez de 3 vamos a hacer 2 y comenzamos a hacer la vuelta normal. Bien, cuando llegamos al final, ¿sí? Sería aquí donde nos vamos a encontrar otra vez con el comienzo, con las 2 cadenas. Vamos a terminar con una vareta, ¿ven? Y aquí donde haríamos la cadena de separación para unir con el punto deslizado, eso no lo vamos a hacer y vamos a terminar entonces con la vareta y directamente voy a picar en la primer vareta, obviando estas 2 cadenas, ¿sí? Estas 2 cadenas las voy a pasar por alto y voy a picar en la vareta y voy a hacer un punto deslizado. Miren, ¿ven cómo queda? Este va a ser mi nuevo punto de vareta. Bien, estas tres varetitas que se formaron van a formar una, van a pasar a ser una. Entonces de esta manera vamos a comenzar una siguiente vuelta y lo que les recomiendo es, en vez de hacer 3 cadenas, hagan 4. ¿Por qué? Porque tienen que llegar de esta parte a esta y se van a encontrar aquí con una vareta de más, ¿ven? Entonces para pasar por alto esta vamos a hacer 4, miren, hice 4 cadenas, giro y cuando hago la vareta, ven, esta no la trabajo porque es la que hice la disminución, entonces voy a picar acá,
para picar acá y que me quede bien, entonces vamos a hacer una cadena de más que reemplace a esta vareta. Bien, y ahí comenzamos con el punto normal. Entonces, estas van a ser las disminuciones que vamos a realizar las veces que ustedes crean necesarias hasta llegar al ancho de la manga, ¿sí? La manga que quieran. Yo igualmente ahora les voy a mostrar cómo quedó la mía. Y lo que voy a hacer es realizar entonces vueltas hasta llegar al largo de la manga que deseen. En mi caso, realicé una manga 3/4, sí, que luego con todo lo que le vamos a agregar se va a hacer una manga más larga, pero en este caso vamos a llegar solo hasta la parte del codo con este punto. Bien, así entonces queda la manga, ven, con 14 vueltas, haciendo las disminuciones cada 3 vueltas, ¿sí? Cada 3 vueltas realicé una disminución. En total hice 4 disminuciones y me quedó de esta manera. ¿Ven? Les voy a mostrar las medidas. El largo 21 centímetros y el ancho de la manga me quedó de 15 centímetros. Así acostadito, ¿no? En total serían 30 centímetros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar el pico, ¿sí? A esta manga para que me quede igual que el detalle que tenemos en la base de la prenda. Bien, para eso vamos a realizar el mismo tamaño de triángulo que hicimos en la base. Bien, vamos a contar cuántos cuadraditos tenemos. ¿Se acuerdan que eran 17? Y lo que vamos a hacer es reflejar esos 17 cuadraditos en la manga. Entonces lo que hago es contar, esta sería la mitad, ¿ven? Donde terminé. Voy a contar en este caso 3 cuadraditos y voy a poner aquí una marca. Lo mismo del otro lado, ven, esta es la mitad, hago 3 cuadraditos, 1, 2, 3 y voy a poner una marca. Y voy a realizar el triángulo en esta parte. Bien, porque si lo hago desde la base me va a quedar muy largo el triángulo y va a ser muy diferente al resto que hicimos al principio. Entonces, para que nos quede similar, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a comenzar entonces a trabajar acá donde tenemos la marca, ¿sí? Vamos a colocar el material ahí nuevo porque habíamos cortado cuando terminamos. Vamos a hacer entonces un nudito para comenzar. Y vamos a realizar 3 cadenas, ¿sí? Luego voy a hacer una vareta, una cadena, una vareta, así hasta llegar hasta el otro lado de la marca. Estoy llegando al final, ven, donde tengo la otra marca, y voy a realizar entonces una disminución. Entonces hago una cadena, una vareta sin terminar, otra vareta donde tengo la marca y cierro todo junto. ¿Sí? Así vamos a terminar estas hileras cortas con esta disminución y vamos a comenzar una siguiente con 3 cadenas. 3 cadenas y vuelvo a hacer lo mismo. Del otro lado, cuando llego al final, hago la disminución. Así se me va a ir achicando y formando a través de las disminuciones. Voy a llegar al final donde va a terminar el triángulo. Miren, se lo voy a mostrar acá, lo tengo adelantado. A ver, ahí se lo pueden observar. De esta manera, ven, voy a ir tomando, haciendo disminuciones y se me va a ir formando el triángulo. ¿Ven? Hasta llegar al final.
Entonces esto lo vamos a hacer en las dos mangas. Y una vez que lo tenemos finalizado, nos quedaría esconder todas las hebritas y vamos al último paso. Ahora vamos a realizar los flecos. Para eso vamos a necesitar un cartón, ¿sí?, del tamaño del largo del fleco que quieran realizar. Vamos a tomar la hebra y comenzar a girar alrededor de este cartón. De esta manera vamos a ir realizando todas las vueltas necesarias según la cantidad de flecos que necesiten, ¿sí? Una vez que ya hicieron un par de vueltas, ¿sí?, lo que voy a hacer es cortar de uno de los lados y de esta manera voy a ir obteniendo los flecos. Miren, voy a sacar un par. Para que vean, pero bueno, tienen que cortar todo, ¿sí? De esta manera nos quedan los flequitos que vamos a colocar en la prenda. Vamos a colocar el fleco. Entonces tomamos las hebras que ustedes quieran, en este caso tengo 4 hebras, doblo a la mitad, voy a introducir la aguja por donde quiero pasar el fleco, lo paso y luego lo que hago es pasarlo por adentro, ¿ven?, del doblez. Lo repito, paso por el orificio en donde voy a colocarlo, ven, dobladito a la mitad. Este rulito que se forma, paso por adentro y estiro. De esta manera queda trabado, ¿ven? Así vamos a colocar todos los flecos donde ustedes prefieran. Yo los fui colocando cada 2 hileras, ven, esta hilera no, en esta coloco 2, esta no, en esta, en la siguiente coloco 2 y así en todos los triángulos que formamos. Hasta acá llegamos. Como pueden ver, acá tengo las dos versiones en el vestido, ¿sí?, en fucsia, que es un poquito más largo, y tenemos la remera, ¿sí?, en este color lima, ¿sí?, amarillo, que bueno, acá pueden ver todos los detalles, el cuellito, bueno, el punto, los flecos, todo. Espero que les guste, que lo puedan realizar, que mis explicaciones hayan sido claras, para que no tengan dudas, pero bueno, si les surge alguna, pueden en comentarios dejarme la pregunta que quieran y voy a estar ahí atenta contestando. Los espero en un nuevo tutorial pronto, así que no olviden suscribirse para no perderse nada. Y si les gustó el video, pueden dejar un me gusta, que ayuda un montón. Nos vemos muy prontito. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.